Hola a todos, bienvenidos nuevamente al curso de Estadística Inferencial. En este nuevo video hablaremos acerca de la función biyectiva. Como hemos dicho en videos anteriores, existen distintas maneras de clasificar las funciones. Una de estas clasificaciones denota funciones que llamaremos inyectiva, suprayectiva y biyectiva. De hecho, para que una función sea biyectiva debe de ser al mismo tiempo inyectiva y biyectiva. Nosotros no veremos de manera formal esos conceptos, puesto que no queremos profundizar en esta temática para no alargarnos en la misma y que esto exceda el contenido de nuestro curso. Sin embargo, veremos de manera un poco más general una función biyectiva, qué es lo que debe de cumplir. En particular, debería de cumplir con estas dos propiedades, que son, la primera es que cada elemento de la imagen está relacionada con un único elemento del conjunto A, y la segunda, que todos los elementos del contradominio, es decir, del conjunto B, están relacionados con algún elemento del dominio. Esto traducido querría decir que el contradominio y la imagen de la función son iguales. Recordemos que, como habíamos visto en videos anteriores, la imagen de una función no necesariamente abarcaba todo el contradominio de la misma, pero en este caso sí será una condición para que podamos llamar a nuestra función biyectiva. Vamos a considerar algunos ejemplos y veamos si las funciones que estamos proponiendo son biyectivas o no lo son. Pensemos en el primer ejemplo. Tenemos dos conjuntos A y B y una función que está mostrada gráficamente por las líneas rojas. Entonces, recordemos que en este caso A sería el dominio de nuestra función y B sería el contradominio. Entonces, para ver si se cumple la primera propiedad, tenemos que identificar cuál es la imagen de esta función. La imagen, recordemos que serían todos los elementos del contradominio que, que están relacionados con alguno del dominio. Entonces, los que acabo de colocar de azul, las letras A, B, C y E, son imagen, y en este caso la D no forma parte de la imagen de la función. Ahora veamos que se cumple la primera propiedad, puesto que cada elemento de la imagen, o sea, las letras que iluminamos de azul, están relacionadas con un único elemento del conjunto A. Si vemos, A solamente está relacionado con el 1, B solamente está relacionado con el 4, C solo con el 2 y E solamente con el 3. Entonces la primera propiedad sí se cumple. Vamos ahora si se cumple la segunda propiedad. De hecho, podemos observar que no se cumple, puesto que, como dijimos hace un momento, la imagen de esta función está constituida por los elementos A, B, C, D y E. Sin embargo, el contradominio es más grande. El contradominio también contiene la letra D, de tal manera que no se cumple que todos los elementos del contradominio vengan o estén relacionados de algún elemento del dominio. Claramente podemos observar un contraejemplo. La D forma parte del contradominio y no viene o no está relacionada con algún elemento de A, y por lo tanto no forma parte de la imagen. La manera más fácil quizá de verlo es simplemente denotando si imagen y contradominio son iguales. En este caso es bastante claro que no lo es, y por lo tanto esta función no cumple la segunda propiedad y podríamos decir entonces que no es una función biyectiva. Veamos ahora que en nuestro segundo ejemplo sí se cumple la segunda propiedad pero no la primera. Todos los elementos del contradominio, que son los elementos A, B, C y D, también son elementos de la imagen, es decir, imagen y contradominio son lo mismo, porque todos ellos están vinculados con alguien del conjunto A. En este caso, como ya dije, no se cumple la propiedad 1, puesto que no es cierto que cada elemento de la imagen esté relacionado con un único elemento del conjunto A. Pongamos, por ejemplo, el caso del elemento B. Este elemento está relacionado con dos elementos del conjunto A, con el 1 y con el 3. Por lo tanto, no se cumple la propiedad y en consecuencia esta tampoco es una función biyectiva. En tercer lugar, nuestro ejemplo de la parte derecha, podemos ver que se cumplen aquí sí ambas propiedades. Veamos en primer lugar que se cumple la propiedad 1. Cada elemento de la imagen está relacionado con un único elemento del conjunto A. Entonces, para empezar, vemos que los elementos de la imagen son todos los que estoy señalando de azul, y cada uno de ellos está vinculado con solamente un elemento de A. Por ejemplo, el elemento A del conjunto B está relacionado con el elemento 1 del conjunto A, el B solamente con el 5, el C solamente con el 2, el D únicamente con el 4 y el E únicamente con el 3. De tal manera que sí se cumple la primera propiedad, y es bastante evidente que la segunda también se cumple, porque todos los elementos del contradominio, es decir, todos los elementos del conjunto B, forman parte de la imagen, porque todos ellos están vinculados con alguien de A, ¿no? Recordemos
para ello la definición de imagen, de tal manera que se cumplen las dos propiedades y por lo tanto podemos afirmar que esta sí es una función biyectiva. Una propiedad muy importante y que de hecho vamos a ocupar en los siguientes videos es la siguiente. Hay que dejar bastante claro que cuando se puede establecer una función biyectiva entre dos conjuntos, quiere decir que estos dos conjuntos tienen la misma cardinalidad. Veamos con el ejemplo que teníamos en pantalla. El conjunto A tiene una cardinalidad 5, es decir, tiene 5 elementos, y el conjunto B también tiene la misma cardinalidad. De hecho, si nosotros pensamos en mayor profundidad las propiedades que hemos estado dando, justamente nos conducen a ello, a que todos los elementos de B se utilicen y que esos elementos estén vinculados con solo uno de A, de tal manera que para que esto se cumpla, es bastante claro que los conjuntos deben de tener la misma cardinalidad. Finalmente, hay que dejar bastante claro que lo que acabamos de decir no significa que cualquier función que establezcamos entre dos conjuntos de igual cardinalidad va a ser biyectiva. Es decir, para que sea biyectiva la función se requiere que los dos conjuntos tengan la misma cardinalidad, pero no necesariamente toda función que establezcamos entre dos conjuntos de igual cardinalidad va a ser biyectiva. Y aquí tenemos un ejemplo de esto. Tenemos los conjuntos A y B, que es bastante claro que tienen la misma cardinalidad, ambos tienen 5 elementos, pero en este caso nuestra función no es biyectiva. Y no es biyectiva porque no se cumple una de las dos propiedades. Es bastante sencillo ver que, por ejemplo, no se cumple la propiedad de que la imagen y contradominio sean iguales, puesto que la imagen de esta función está constituida por los elementos A y U, pero el contradominio tiene además a los elementos E y O. De hecho, tampoco se cumple para esta función la primera propiedad, puesto que los elementos de la imagen no están vinculados con solo uno del dominio. Así es el caso del elemento A, del conjunto B, que está vinculado con los elementos 2 y 1 del conjunto A al mismo tiempo. Entonces, en realidad esta función no cumple ninguna de las dos propiedades, pero también podríamos tener algún caso en el que no se cumpla solamente una. Este último ejemplo tiene solamente como objetivo denotar lo que mencionábamos hace un momento, que podemos tener dos conjuntos de igual cardinalidad y sin embargo establecer una función entre ellos que no sea biyectiva. Y bueno, vamos a dejar este video hasta aquí y nos vemos en los siguientes.